En unas horas estaremos de nuevo mirando a Europa, a lo que se propone para disponer de unas instituciones fuertes y arraigadas en el proyecto común de un viejo continente que se enfrenta a desafíos globales. Las elecciones europeas del 9 de junio buscan nuevos representantes para ocupar estas instituciones que, entre otros muchos cometidos, buscan también luchar contra la desinformación o los discursos extremos que polarizan la sociedad. Y en ello están también las instituciones navarras, como el Parlamento o el Gobierno, que juntos han visto la necesidad y la oportunidad de establecer herramientas que mejoren la calidad de un concepto, la democracia, no pocas veces golpeado y cuestionado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al dilema de hoy miércoles. En ese empeño que tienen las instituciones navarras se encuentra también Europa, que se afronta el próximo 9 de junio unas elecciones, pues digamos que decisivas para sostener y apuntalar los cimientos de la Unión. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos este programa de hoy saludando a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis, de debate, político también. Ana Elizalde, por parte de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches y estupendamente bien. Un placer tenerte por aquí. Por primera vez, que creo que te estrenas ya. Me estreno en la tertulia parlamentaria, sí, así Muy bien, es. Pues para todo hay una primera vez. Saludamos a Ainhoa Unzu del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal, Ainhoa? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Saludamos también a María Solana de Guerobay, Gabón. Muy buenas noches, María. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas estás? Noches, bien. ¿Bien? Bien, encantada de estar aquí, sí. Y saludamos por primera vez también en el dilema a Irene Rollo del Partido Popular de Navarra, que también, como Ana Elizalde, también se estrena. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien hallada, encantada de estar aquí. Bueno, pues antes de empezar a abordar estas cuestiones que les hemos avanzado, vamos a ver qué es lo que decían la presidenta del Gobierno, María Chivite, junto al presidente del Parlamento, Unai Ugalde, hace poco menos de una semana, el pasado viernes, cuando se juntaban para tratar de abordar estas cuestiones que estamos comentando, es decir, cómo se puede poner de alguna manera orden en unos discursos que últimamente están generando demasiado ruido, no solamente en la Cámara Foral, sino de puertas hacia afuera. Vamos a conocer con un poquito más de detalle qué es el diagnóstico que se está elaborando para tratar de poner un poquito de orden en estas cuestiones. Imagen de unidad de Gobierno y Parlamento de Navarra con el objetivo de fortalecer la calidad democrática y contra los discursos de odio. Últimamente hemos asistido a hechos y a expresiones en el ámbito parlamentario que creo que no se pueden consentir. Yo creo que ya se ha cruzado una línea roja. Precisamente para rebajar el tono en las intervenciones en la Cámara Foral se ha puesto en marcha la creación de un código ético. Será una norma jurídica interna con una serie de normas de comportamiento para los miembros de la Cámara en el ejercicio de su cargo, que van pues desde situaciones de conflicto de intereses, incompatibilidades y todas aquellas materias que puedan resultar convenientes. Apelaba el presidente del Parlamento a la autorresponsabilidad de cada representante y lanzaba un aviso. Como es habitual en este tipo de códigos, un apartado de infracciones y sanciones a los que esperemos que no haya que recurrir. Eso en el legislativo, porque el Gobierno de Navarra lo que plantea es la posibilidad de contar con una agencia o entidades de verificación. Estamos analizando los modelos y su funcionamiento y eficacia, pero nos parece un camino interesante que vamos a seguir explorando y así se lo he trasladado al presidente del Parlamento. Aunque matizaba. Lo que queremos hacer es combatir la desinformación, no la información. Que es que la información es un derecho constitucional, es un derecho imprescindible en una sociedad democrática. Señalaba Chivite la necesidad de no dar visibilidad al insulto en redes sociales. No sé, igual me meto en un lío. A mí me parece que no hay moderación alguna, sinceramente. Las últimas horas era la presidenta la que decidía restringir su cuenta de X. Bueno, pues son algunas de las cuestiones en las que ya se están trabajando desde el ámbito institucional. Más allá de todas ellas, me gustaría empezar por una a la que hacía alusión el presidente del Parlamento, Unai Ugalde. Y eran esas normas, decía, de comportamiento para los miembros de la Cámara. ¿Por qué hemos llegado a esta situación, señora Elizalde?
Bueno, yo la verdad que lo primero que hago es cuestionar que estemos en ninguna situación. Aquí hay un problema que tiene el señor Sánchez en Madrid, que él lo está trasladando la señora Chivite a Navarra, pues porque prefiere que estemos hablando de estos temas en lugar de estar hablando de los túneles de Belaten, en lugar de estar hablando del contrato de las luminarias que está en la Fiscalía, en lugar de estar hablando de los problemas que afectan a los navarros. Pero luego, cuando estamos viendo, están hablando el propio presidente del Parlamento de un código de conducta que se refieren continuamente a él, pero es que el código de conducta viene recogido ya, el cómo se comportan los parlamentarios viene recogido en el reglamento orgánico. Y además he de decir que las sanciones de las que también hablaba también vienen recogidas en el reglamento orgánico del Parlamento. Yo creo que aquí es más demostrar que es un fracaso de la labor de quien preside, si se llega al insulto y si se llega a la descalificación de quien preside tanto el Pleno del Parlamento como las distintas comisiones, porque sí que hemos visto situaciones en las que los presidentes no han intervenido. Bueno, hecha esta primera intervención, enseguida entraremos un poquito en el debate. ¿Es esto una cortina de humo, por tanto, o no? No, en absoluto. Esto es un problema real. Es un problema real y no solamente es un problema real del Parlamento de Navarra, que por supuesto que también, sino que es un problema que amenaza la propia democracia. Y voy a explicar por qué. Esto no es un tema que los parlamentarios estemos perdiéndonos en el respeto entre nosotros y ahí se queda. Esto es un problema que cuando un político, por el mero hecho de serlo, recibe un insulto por parte de su compañero de oposición, porque esto ya no se trata ni de debate de ideas, esto se trata de que para tumbar al contrario se le está insultando, se le está acosando, se le está desprestigiando a nivel personal. Entonces, cuando luego tiene un altavoz multiplicado por miles de veces, como es una red social, por ejemplo, de un partido político, entonces esa actitud violenta, ese insulto, esa agresión verbal se traslada también a la calle y se traslada a la sociedad, y eso lo que hace es una polarización social, y eso lo estamos viviendo en Navarra. Cuando desde la bancada de la oposición, por ejemplo, se nos llama escoria, como se nos ha llamado, esto es real, en el mes de diciembre se nos ha insultado por parte del portavoz de UPN, escoria, ratas, miserables. Esto ha sido así, se le ha llamado a la atención y ha dicho, eso no es un insulto. Cuando el propio portavoz parlamentario dice eso no es un insulto, está dando carta blanca a que luego haya una imitación al insulto. Y ese es el peligro. A mí, mira, que me insulten es una cosa dentro del Parlamento que desde luego está muy mal, pero que ese comportamiento sea capaz de reproducirse en la calle y que además se aliente a eso y que no se le ponga coto ni límite y encima se diga aquí no pasa nada, esto es por culpa de Pedro Sánchez. No, señores, esto es un problema de democracia, de calidad democrática que tenemos en Navarra, y además los responsables políticos somos en este sentido los máximos responsables de intentar parar esto. Señora Solana, ¿cómo lo ve? Bueno, pues veo que el negacionismo también ha llegado a este tema, porque ahora parece ser que, con tal de no reconocer que se está sobrepasando y traspasando límites que creo que no se deberían haber pasado nunca en una institución como es el Parlamento de Navarra, al que pertenecemos las 4 personas que estamos aquí sentadas, se niega. No, es un hecho objetivo, no se trata de opinar si es más, si es menos, y es un hecho que se ha traspasado determinados límites. Podemos entrar a analizar por qué motivos. Yo no creo que devenga este llamamiento de la presidenta Chivite al presidente del Parlamento, sí creo que tiene relación con el último episodio de Pedro Sánchez. Estoy absolutamente convencida que tiene es absolutamente consecuencia de aquello. En eso estoy de acuerdo. Pero el problema no tiene que ver con Pedro Sánchez, no nos equivoquemos, no. En este Parlamento, y quienes llevamos un tiempo en él, yo creo que lo hemos visto de manera absolutamente clara, ha habido para mí 2 factores clave que han dinamitado una cortesía parlamentaria que podía estar no en sus mejores momentos, un poco más débil de lo que seguramente nos hubiera gustado, y unos mínimos que estaban ya bajo mínimos, y han sido, por un lado, Vox,
con su discurso, sus maneras de hacer política y de relacionarse con el resto de la Cámara y con la propia institución, y su presidente, con faltas de respeto varias. El diario de sesiones está repleto de ellas, y lo que ha ocurrido en esta comunidad a partir de la moción de censura en esta ciudad. Esto han sido dos elementos para mí, y esos no tienen que ver, o no todo lo que pudiera parecer, con Pedro Sánchez, que han detonado la convivencia en tanto que conducta y código de conducta. Y termino, está en el reglamento aprobado con la abstención de Navarra Suma, el voto en contra de Izquierda Esquerra y el voto favorable con mayoría suficiente de todos los demás. En el artículo 26 corresponde a la Comisión de Reglamento elaborar y aprobar un código de conducta, y es que dice, entre otras cuestiones, que debe recoger. Está aquí, es un mandato del propio reglamento. Es verdad que sobre insultos, sobre comportamientos determinados y sobre obligaciones del parlamentario o parlamentaria se habla a lo largo de todo el reglamento, pero específicamente de tener que elaborar un código se habla en el artículo 26.2. Bueno, entraremos, señor Lizaldo, entramos enseguida a debatir, pero vamos a permitir que la señora Arroyo pueda intervenir este primer turno. Adelante. Sí. No, para nosotros nos parece una medida totalmente innecesaria. Además, hay que recordar que esta medida viene de la mano también de crear un observatorio contra la desinformación, y todo viene paralelamente, y todo con el fin muy claro de coartar la libertad de expresión, de coartar la libertad de prensa y de poner ciertos límites a las críticas que se hacen al gobierno. Es también una política innecesaria porque yo creo que estamos muy hartos de tanta regulación, y lo que procede es precisamente un comportamiento de cada uno de los políticos y dar ejemplo precisamente con nuestro comportamiento en vez de tanto reglamento. Y todo esto, desde luego, que suena a una excusa para tapar precisamente los comportamientos y para que el gobierno siga haciendo lo que ha estado haciendo. Porque que el gobierno tache a la oposición de insultar, cuando sabemos precisamente que por parte del portavoz del Partido Socialista se han vertido los mayores insultos en la propia Cámara, pues como digo, todo esto suena a excusa precisamente para tapar lo que está haciendo el propio gobierno. Pues queda abierto el debate, así que ahora sí que pueden intervenir. Pues yo aquí sí que quería intervenir, porque no dice la señora Solana que viene recogido en el artículo 26.2. No, la actitud de los parlamentarios viene recogido en el 26.1. Y dice que ya está regulado. ¿Tan importante es que vengan el 1 en el 2? No, sí, porque son artículos distintos, y ese se lo están saltando. Y el 1 dice que se compara las obligaciones éticas de comportamiento, de respeto, a las obligaciones que tienen los miembros del Gobierno de Navarra y los altos cargos del Gobierno de Navarra. Y circunscribe ese código de conducta a lo que tienen otras comunidades autónomas y otros parlamentos, que regular el conflicto de intereses, las actividades que puede hacer un parlamentario o no puede o no debe, y cosas de ese estilo. Y se están aprovechando de llamarlo código de conducta para querer coartar la libertad de los parlamentarios. ¿Se ponen por las puertas al campo, como apuntaba también la propia señora Arroyo? No, a ver, está claro que nuestra actitud, y es que además vamos a hablar de los 50 parlamentarios, la actitud de los parlamentarios y parlamentarias de este Parlamento de Navarra, vamos a incluirnos todos para que nadie se dé por aludido, necesita reforzarse en un código de conducta, pero es que además esto lo llevamos pidiendo desde el inicio de los debates. Estamos viendo, y estoy conforme con lo que ha trasladado la señora Solana, aquí hay una degeneración en el debate político desde la aparición de Vox que es terrible, pero terrible. No se debate de ideas, se debate a ver quién dice la barbaridad, se dice la barbaridad más grande hacia el oponente. Y eso es una realidad, y están aquí las derechas haciendo una competición, bajo mi punto de vista, absurdo, para ver quién dice la barbaridad más grande, para ver no sé si quién tiene más retweets en las redes sociales o algo similar, que estamos llegando a un nivel peligroso, no, peligrosísimo, porque la libertad de expresión no significa insultar.
Ahí está la diferencia. Por supuesto que defendemos la libertad de expresión. Solo faltaba, para empezar, porque está recogido en la propia Constitución y además la defendemos. Pero una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la libertad de difamación. Porque la libertad de expresión tiene un límite y es cuando unos insultos a mí me están denigrando como persona. Entonces eso ya no se llama libertad de expresión, se llama otra cosa. El Partido Socialista es uno de los que primero siempre ha insultado. Yo recuerdo, siempre, es curioso, y el otro día en el Pleno a una persona se le insultó, un miembro del Partido Socialista. Un insulto muy grave. La palabra que dijo fue idiota. Bueno, oye, pues, y no quiero, venga, pues aquí la piel muy fina, pues aquí la piel muy fina. Entonces, porque de verdad yo ahora quiero... No deja de ser... es que yo no sé ni a qué no sé a cuál se refiere. Si fue así, desde luego... mal hecho. Si fue así, mal hecho. Y no quiero decir aún es más. Ni a quién se lo dijo por no herir a sí, pero señora Guzmán, por no acaparar todo el rato el debate, que es que estaba interviniendo la señora Arroyo... Sí, pero si nos ponemos a ver quién insulta más... ¿Quién insulta más? Bueno. Vamos a termine. Yo, por poner dos ejemplos, cuando el primer acto al que asistí, por así decirlo, al primer órgano, fue una junta de portavoces, precisamente para la toma de posesión, para el pleno de toma de posesión o nombramiento de la presidenta como presidenta de aquí del Gobierno de Navarra. Bien, habíamos estado cerca de 2 meses sin formar el Gobierno porque todos estaban ustedes esperando a que tomase posesión Pedro Sánchez. Una vez que tomó, se convocó aquí al Pleno, así es, y nos dejaron no los 3 días que tenemos de derecho para convocar el Pleno, sino que se nos limitó a un día, con la siguiente excusa, de que corría peligro tener precisamente ese Pleno. Nada más salir a los medios que se dijo que las derechas estábamos impidiendo la toma de posesión y que se formase gobierno. Es que no cuando se recoge que tenemos 3 días para celebrar y convocar el Pleno. Si ya el primer día ya se está mintiendo, cuando después de haber tenido 2 meses para formar gobierno a la oposición, cuando está recogido normativamente que tenemos 3 días, ya se nos quita esos 2 días y se sale mintiendo, diciendo que nosotros estamos intentando que no haya gobierno cuando lo han retrasado, pues para empezar, ese mismo día ya decimos, ya sé de qué va esto, ya sé por dónde va a ir el Partido Socialista. Por eso tenemos miedo de que se redacte un código, precisamente porque es para atacar y volver a limitar nuestra libertad de expresión. Bueno, yo no sé de qué habla. Perdón. Sí, a mí me gustaría, sí, aparte de intentar aclarar esto, pero no voy a entrar, sí me gustaría, como parece que hablamos de algo muy abstracto, muy poco concreto. El presidente Walde, cuando hemos escuchado el total, hablaba de una serie de cuestiones que recogería ese código, son las que vienen como mínimo, dice el propio reglamento, como mínimo ha de contemplar el código que se ha de llevar a cabo y de desarrollar esas cuestiones, pero habla de otras, por concretar de qué hablamos, por no tenerle miedo. Hay parlamentos, las Cortes lo tienen, el propio Congreso de los Diputados lo tiene, sí, porque se ha recogido de aquellas, de Galicia o de... Sí, Murcia. Porque cuando se tuvo el debate y en el espíritu de ese debate estuvo, no solo en el espíritu, sino en los documentos, que los puede consultar también, que se aportaron, por cierto, en propuesta, entre otros, de EH Bildu, que ahora parece que no está hoy en la mesa y tampoco quiero entrar ahí, pero bueno, parece por que una lo cuestión rechaza, de turnos, porque lo rechaza, pero fue quien lo propuso a la ponencia del reglamento. Hablamos, por concretar, hablamos, por ejemplo, del deber de cumplir con las obligaciones del cargo o el respeto a las normas de orden, cortesía y disciplina parlamentarias, o del deber de ejercer su cargo conforme a una serie de principios rectores como la integridad, la honestidad, la transparencia, la diligencia, la austeridad, la actuación desinteresada, la responsabilidad y el respeto a la ciudadanía y a la propia institución. De esto hablamos. Que esto quede regulado, recogido, contemplado como marco general. Evidentemente habrá casos y cosas que queden fuera, pero tenemos un código rector, simplemente porque si tenemos que aludir a alguien y llamarle al orden, saber a qué orden le estamos llamando. Entonces, esto no es nada fuera de lo común, no hemos inventado la pólvora, es verdad, estamos haciendo una ampliación
de cara a fortalecer el reglamento para proteger a la institución. Pero no nos olvidemos, María, Eso que es lo que se pretende, nada el más, reglamento ni se nada menos, aprueba claro. con una ley de mayoría absoluta. Y lo que no sabemos es ese código que queréis hacer. Primero, ni lo conocemos, porque dicen que están trabajando en él, pero se ni expondrá, siquiera... entiendo, ¿no? A ver, Bueno, dice la ley que se va a entiendo que se debatir expondrá en la una vez se comisión diseñe, ¿no? interna. Pues ya veremos, Entiendo, que ya no- veremos de cómo se reglamento. hace, pero es que me hace mucha gracia porque dicen que esto viene a formar parte de esta legislatura. Hace 2 legislaturas, yo tengo este escrito aquí, firmado por Bildu, por Geroa Bai y por Podemos, contra las intervenciones de un parlamentario del PSOE en las comisiones, dirigido a la presidenta de esa comisión por no actuar dentro de la comisión. Por tanto, se puede actuar en las comisiones y se puede actuar. O sea, considera en que el ya el Parlamento. reglamento recoge precisamente el poder hacer frente a este tipo de situaciones. que no Recoge hace- la debida cortesía y demás que se tienen que tener los parlamentarios. Y es una ley de mayoría absoluta, no nos olvidemos. A ver, Lo vamos que a no ver. sabemos es ese Cuando- código, cuando el con qué reglamento- tipo de ley cuando el o con reglamento qué se tipo reforma- de instrumento jurídico lo quieren aprobar. Por poner un poco de orden, es que lo quieren, no sabemos lo que quieren hacer. Vamos a ver, aquí el que está hablando es el presidente del Parlamento, que es tan presidente de esta señora como mío. Entonces, es el presidente de la institución, que además es a su vez el presidente de la ponencia y de la comisión de reglamento. Ha sido las 3 cosas. Y es a la comisión a quien le corresponde hacerlo. Su presidente, en calidad de presidente de esa comisión, es quien está trabajando un borrador para proponer a la comisión, claro. y será entre todas las parlamentarias y parlamentarios, Bueno, aclarado, entiendo de ¿no? manera Queda claro. ponderada, Claro. a quien corresponda analizar, Claro. proponer, trabajar, valorar. Pero vamos a ver, la necesidad de redactar un código ético se introduce en el nuevo reglamento del Parlamento hace nada, en el 23, Sí, en el marzo. año pasado, se introduce hace poco más de un año, con UPN en la mesa, con PP en la mesa y con todos los grupos presentes. Y este argumento brilla por su ausencia. Aún es Entonces, más, ni no un hay voto en nadie que contra. rechaza esto. Ni una un observancia en contra de esto, Efectivamente. ni una. Entonces, por poner orden. Entonces, esto se ha está- debatido bueno, orden, conforme a norma, orden. conforme a norma, no, porque parece que lo hemos hecho Que queda- en queda el cuarto claro. de las Por supuesto. escobas del Parlamento. No, Pues por señora supuesto Uizú, que no, señora señora Uizú. Esmalde. Es que, por supuesto que no. como todas En las comisión, iniciativas, en ponencia y con Sí, está orden. claro, señora Soler. Como Claro. todas las iniciativas, siempre tiene que tener un impulsor, y es lo más razonable que puede ser que el presidente, como presidente de la institución, sea el impulsor y vaya con una base, y luego esa base sea trabajada y con aportaciones de todos los grupos parlamentarios, porque todos tenemos una representación en la comisión donde se va a debatir esa propuesta. Esto no es un plato de lentejas que si quieres te las comes y si no las dejas, no. Esto es una propuesta que se va a trabajar entre todos los Comisión grupos de políticos. reglamento. Entonces, lo que no puedo entender, aparte que es un mandato legislativo de una ley, el elaborar este código de conducta. Y lo que no puedo entender es por qué tanto alboroto y tanta bronca por querer igual lo que- ponernos El código de conducta, un código en el artículo 26.2, que solo un algo de hace comportamiento que va a referencia al mejorar 26.2, nuestra actitud, no habla de nuestro sanciones. comportamiento. Las sanciones Claro que no. están recogidas en el reglamento Claro que no. de pleno. No, pero ¿qué problema hay en mejorar la calidad de del los Parlamento? debates? ¿Qué problema Y, hay? pues, Pregunto. no, porque el problema es que Pero queréis... que si es queréis- para nosotros, que es queréis nuestra impedir- ley. sí. impedir nuestra la ley. crítica No, política. pero, a ver, Queréis no, pero impedir que estabais que se de abre... acuerdo, que es que no nos vamos a- que no nos vamos a poner de acuerdo. A ver, entonces, Que el se nos fue Parlamento la cabeza. Europeo, Pero, a ver, el pero- Parlamento ¿estabais de Europeo acuerdo? que tiene un código La señora- de conducta quiere impedir Sí. la crítica, las Cortes Generales quieren impedir la crítica, Bueno, el vamos a Senado escuchar, quiere a ver, impedir, que responda la la región señora de Infante y después la Murcia señora quiere Rosa, por impedir favor. la Códigos de crítica, conducta el que los Ayuntamiento de Señora Uizú, Barcelona quiere está impedir la claro. crítica. No Está claro. contemplan lo que queréis Sí, poner contemplan, vosotros. sí, contemplan. Eso por Sí, ahí. si no no, por contemplan favor. lo que queréis decir vosotros. Sí, Por que los favor, tengo. que no se está Que los inventando tengo. la Señora, pólvora, léalo. no se está Léalo, inventando señora la Alexandre, pólvora. léalo. Que los he Señora, leído, léalo. por eso lo sé. No, léalos aquí. Señora, digo. señora, A ver, adelante. en estos momentos el presidente perfectamente puede poner sanciones cuando haya un comportamiento Claro. totalmente inadecuado. ¿Por qué nace esto? Esto nace a la vez, y la propuesta nace a la vez que el observatorio precisamente contra la desinformación. Pero se ¿qué está hablando de observatorio? esto, Es que de lo que ha eso sí, hablado esto la sí que es presidenta, desinformación. de la Esto sí presidenta que es ha hablado estos desinformación. días de crear No, un observatorio. no.
y todo va precisamente para hacer esto sí que es la expresión no es observatorio, sino un instrumento de verificación, algo así. Agencia de verificación, y no es crear nada. No se trata de crear, sino de contratar los servicios de una agencia de verificación. Es estudiar. O sea, no es crear nada, Irene. No es un observatorio, no es una estructura nueva, no es coartar la libertad de expresión, en absoluto. O sea, es que la mayor desinformación se está dando en esta mesa. La mayor desinformación. Vamos a dejar que termine esa Nacen las dos cosas a la vez. Cuando el presidente perfectamente puede sancionar y es quien para regular lo que ocurre dentro del pleno. Pero ¿cómo van a hacer a la vez? Por otra parte, ¿cómo van a hacer si el reglamento nuevo se aprueba el pasado 16 de marzo de 2023 y entra en vigor el 29 de mayo de 2023? Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir hasta Europa. Tenemos porque en fin, da para mucho. Y yo, como siempre digo, los temas a veces se nos quedan un poco, se nos quedan un poquito cortos. No, eso es que eso vamos a tener que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad y después nos vamos a ir hasta Europa. Porque tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, una campaña que comienza prácticamente en unas horas, como decimos, y nos gustaría también saber cuál es la opinión acerca de los objetivos que debemos ansiar tras estas elecciones. ¿Qué esperamos de las instituciones europeas después de este 9 de junio? Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora. He guardado esto en lo más profundo de mi corazón durante años. Pienso en ello cada mañana, pero no hablo de ello. Bueno, ya sabes, Robin, que no debería estar hoy aquí. Debería haber muerto el 17 de junio de 1940. El día 21 recibí una llamada telefónica diciéndome que estábamos siendo ocupados por el ejército, algo que creíamos imposible. Fue un gran shock. ¿Qué opinas sobre lo que ha ocurrido aquí en Praga? Esperamos volver a tener libertad y democracia. Tenía 11 años cuando empezó la guerra y 12 cuando llegaron los soldados. Estaban por todas partes. Bajé las escaleras con mi bol de fruta y salí al jardín. A mi madre la mataron tumbada sobre mí para protegerme. Imagínate, cuando tienes 12 años, ver a tu madre morir para protegerte. Nunca lo olvidas. En Timisoara tirotearon a jóvenes frente a la catedral. A mi padre lo enviaron a Auschwitz y allí lo mataron. Mi madre me entregó sabiendo que quizá no volvería a verme. No tenía tíos ni tías, era todo muy extraño. Tampoco tenía abuelos. Todo el mundo tenía abuelos. Yo no tenía a nadie. Nunca hay que dar por sentada la democracia. Siempre hay que apoyarla y protegerla. El 17 de noviembre, cuando todo empezó, hubo una gran manifestación estudiantil. Los agentes de la policía atacaron a los manifestantes. Les dieron una paliza. Fue entonces cuando comenzó la revolución. Tras obtener la independencia, Letonia se convirtió en un país libre. La gente era libre de expresar sus ideas democráticamente. Cuando cayó el muro de Berlín, comenzó la emancipación de toda Europa. Querida Susan, querida Sus, me alegro de que seas como eres. Te quiero por ello. Sabes que nací en un año en el que el mundo estaba en llamas. Algo así tiene un gran impacto en tu vida. Afortunadamente naciste en una época de paz y prosperidad.
Recuerda siempre que la libertad y la democracia no siempre existieron aquí y que podemos perderlas muy rápido. Hay que luchar por ello. Siempre hay que estar alerta y luchar por ello. Si pudiera dejar un mensaje antes de irme: vivid la democracia, escuchaos unos a otros. Cuidad la democracia cuando yo ya no esté aquí. Depende de mí, depende de nosotros y de nuestra generación en Europa. Un mensaje que pueden ver que estamos emitiendo a lo largo de estos días, también en esta casa, con motivo de estas próximas elecciones europeas. Un mensaje que nos hacen llegar de las propias instituciones de la Unión, un mensaje que lanzan los hijos de la guerra, que recogen sus nietos nacidos en democracia y que nos hacen una serie de preguntas como la que quiero lanzar a esta mesa, simplemente a modo de reflexión para escuchar, porque hay una de las frases de las que hemos podido escuchar y que a mí me ha llamado mucho la atención, que es que nunca hay que dar por sentada la democracia y que siempre hay que apoyarla y protegerla. ¿Por qué nos dicen esto? ¿Qué situación tenemos que nos lleva a decir frases como esta, que son profundas, desde luego? No, son muy profundas, y yo creo que además para cada ciudadano que vivimos, que hemos tenido la suerte de vivir, yo cuando nací estaba Franco, pero no estuvo mucho tiempo, y hemos tenido suerte de vivir siempre en democracia. La democracia hay que participar, hay que estar, hay que alimentarla. Y por mucho que en el tema anterior hayamos debatido con pasión, sí, vamos a dejarlo ahí, pues nunca te tienes que enfadar, y nunca hay que terminar de perder el respeto, porque es el mejor sistema con el que nos podemos gobernar, y nunca están garantizadas. Estamos hablando de que ellos son lamentablemente nietos de personas que han sufrido una guerra, pero es que a las puertas de Europa tenemos la guerra de Ucrania, y que tenemos que tener mucho cuidado. Hace unos años también en los Balcanes, muy cerca de Europa, pues también se produjo, ¿no? No hay por qué, sino nunca hay que dar por hecho lo que se tiene, hay que cuidarlo, mimarlo y acrecentarlo. Y protegerlo. Sí, así es. Yo la verdad, Ricardo, me alegro mucho de que hayáis puesto este vídeo, que me parece súper necesario. Sobre todo me parece imprescindible que las generaciones más jóvenes y que empiezan ahora a votar sepan por qué hay que votar, sepan qué es la Unión Europea y sepan qué nos estamos jugando. Parece que está muy lejos, pero la Unión Europea nos está marcando prácticamente la vida. Las decisiones que se adoptan en el Parlamento Europeo tienen una incidencia absolutamente directa en nuestra vida cotidiana. La Unión Europea es una entidad agrupada por 27 países, donde estamos defendiendo, bueno, aparte de unos intereses propios, también estamos basados en unos valores que son fundamentales: la libertad, el derecho a la dignidad humana, el Estado de Derecho, o sea, toda la protección los derechos humanos, en efectivamente. Sí. Pero es que resulta que ahora estamos viendo el avance de la ultraderecha. Y ese es el peligro de la democracia. Estamos viendo cómo todo lo que estábamos adquiriendo en muchos países está retrocediendo, y valores que teníamos dados por sentado los estamos perdiendo en muchos países. Avances en derechos que habíamos logrado, en libertades, están en peligro. La ultraderecha es peligrosa y es una verdadera amenaza para la democracia. Lo estamos viendo no solamente en países como Hungría, por ejemplo, en Italia, que está la señora Meloni, en Orbán en Hungría, ya lo he dicho, bueno, pero es que es un auténtico peligro. Es que aquí tenemos a Vox, por ejemplo, que allí donde está gobernando está involucionando en derechos, es que está en la negatividad de la violencia machista, por ejemplo, está en la negatividad del cambio climático. Y ojo, porque el peligro es que tengan una mayoría con la derecha europea y sean capaces de tener una mayoría
que nos influya en nuestra vida y entonces, en vez de avanzar, seamos capaces de retroceder. Y eso es lo que tenemos que parar. Nuestra democracia está en riesgo por el avance de la ultraderecha. Es verdad, esto no es nuevo, lo venimos escuchando últimamente, tanto dentro de las fronteras del Estado español como ahora de cara afuera, hacia Europa, este gran reto de contener a la ultraderecha, para el que tampoco no todo vale. Y hay muchas maneras de contener a la ultraderecha. Yo necesariamente defiendo que a la ultraderecha también se le contiene superando el escepticismo que existe con respecto a Europa, el euroescepticismo, y haciendo pedagogía y explicando con vídeos como este que nada es para siempre, que se pueden perder tanto la libertad como la democracia, que hay que respetar la pluralidad y que hay que ser más solidarios, seguramente esa es nuestra apuesta. Entonces, para contener a la ultraderecha, entiendo, hay distintas fórmulas. Nosotras queremos apostar por esa, por la de una Europa más solidaria, una Europa que nos garantice estados más justos, más sociales y que van a ser capaces de responder desde la solidaridad y sin dejar a nadie atrás, que esto tan recurrente que decimos y escuchamos tantas veces en un momento clave como el que estamos atravesando, que nosotros, que el de la plena transición ecológica, decimos en Gero Abay, transición tanto digital como de otros órdenes, ¿no? Pero es verdad. Sí, que es muy transversal, además. Yo creo que sí vamos viendo, creo que ahora es más evidente que hace 6 años, que en los anteriores comicios, el peso que tiene Europa. Yo creo que la crisis, los fondos europeos, la pandemia, nos han demostrado que Europa es más clave de lo que podíamos pensar, paraguas, ¿no? y que tenemos que estar allí con voz propia, a poder ser, para poder defender nuestros intereses o cooperar en hacer una Europa fuerte que contenga a aquellos que tienen otros intereses. Señor Arroyo, Partido Popular Europeo, ¿no?, es mayoritario en las instituciones europeas y defensor también de estas libertades. A ver, estamos en un momento muy importante para Europa, pero no solo para Europa, porque vemos que en Europa no solo se marcan las relaciones entre los distintos países, sino que marca las políticas nacionales y también en este caso las autonómicas y llega hasta las locales. Por eso la importancia de Europa. Y nosotros estamos en un momento difícil en el que tenemos que velar y reforzar sobre todo las sociedades democráticas, las sociedades liberales, la sociedad del bienestar y evitar las toxicidades que vienen de los extremos de derecha y de los extremos de izquierda, que también los hay. Y es curioso que aquí se hable del peligro que corre la democracia cuando tenemos a un, sobre todo, partido socialista que está en esos momentos menoscabando el Estado de Derecho, atacando a instituciones como pues el Poder Judicial. La democracia es también una separación de poderes y aquí el respeto a las instituciones no siempre está. Por eso la importancia también de Europa, que ha dado un toque diciendo: respetad la separación de poderes, respetad el Estado de Derecho, que sin ellas no hay democracia. Por alusiones, señora Unzu. No, Ricardo, yo creo que ni merece la pena entrar porque, desde luego, lo que no voy a hacer es dejar de tener un debate tan fundamental como es Europa, bastante más importante de lo que a priori parece, para entrar a las provocaciones que está haciendo el Partido Popular. Un Partido Popular, por cierto, que aquí lo que hace es coquetear con la ultraderecha. Porque si no fuera por el Partido Popular y el apoyo que presta y se prestan mutuamente, quizá en algunos sitios seguiría existiendo, por ejemplo, pues otro tipo de libertades. No sé, quizá en comunidades autónomas como Castilla y León no se hubieran derogado leyes democráticas, esas que intentan, de memoria democrática, esas que intentan tapar, por ejemplo, las verdades. Por eso es importante que en Europa, que en las elecciones europeas, gane la socialdemocracia. Es importante para seguir avanzando en derechos, es importante para continuar con esa transición ecológica, esa transición digital, frenar esa crisis que tenemos de lucha contra el cambio climático, impulsar todavía más nuestra calidad en el empleo, impulsar todavía mucho más y apuntalar nuestro estado de bienestar y, sobre todo, súper importante, trabajar
por la paz en todo el mundo, desde Ucrania a Palestina. Eso hace la Unión Europea y eso va a garantizar la socialdemocracia y no otras fuerzas políticas que lo único que hacen es negarlo todo y actuar en sentido contrario y en vez de avanzar, yo de verdad retroceder. que no voy a hacer un mitin, ¿eh? Yo no voy a hacer un mitin, pero desde luego, a ver, y además... Básicamente porque somos el único partido de los que estamos aquí que no nos presentamos a las elecciones, pero yo defiendo que se participe en las elecciones. Por supuesto que defiendo que se participe en las elecciones. Lo que pasa es que, claro, le oigo a la señora Unzu que parece que el PSOE está gobernando en Europa. Y quien ha puesto... No, pero que lo has dicho. Y quien ha puesto ciertas políticas, precisamente, no son del Partido Socialista. A mí me importa mucho y a nosotros nos importa mucho. Yo, permíteme un momento porque yo no te he interrumpido a pesar de ciertas cosas que me estaban chocando mucho. Las del código. Las del código. A ver, señor Arroyo, por favor. A mí me parece que es que las políticas migratorias se van a decidir en Europa para toda Europa. Las políticas económicas se deciden en Europa para toda Europa. Y al final las elecciones europeas, pues no sé si es porque las vemos lejos o porque no pensamos que nos influye de tal manera, pues son unas elecciones en las que el nivel de participación suele ser bajo. Suele ser bajo. La última vez, porque coincidió con unas autonómicas, fue más alto, pero suele ser bajo. Claro, ¿eso qué supone? Porque quería también trasladar esta cuestión a la mesa. Es decir, ¿qué supone una alta o baja participación en el contexto de la Unión Europea? ¿Cuál es la opinión? ¿Qué supone eso? O sea, ¿hacia qué escenario nos podríamos mover si no hubiera una participación interesante? Hombre, pues eso es muy complicado de saber. Lo que pasa aquí, por ejemplo, y una de las razones, la razón principal por las que, por ejemplo, UPN no concurre a estas elecciones es que es circunscripción única en España y se requiere, yo creo que es en torno a 600.000 votos y por nosotros y por nuestra filosofía porque tradicionalmente ustedes han ido a Europa de la mano del Partido Popular. Y cuando hemos ido de la mano del Partido Popular, porque es imposible en Navarra, que es nuestro foco, nuestro interés, pues poder obtener semejante número de votos. Y eso está claro. Eso se consigue, por ejemplo, coaligándose con otras fuerzas y otras formaciones, que es a lo que recurrimos las formaciones pequeñas por la cuestión de la o no. Nosotras hemos recurrido con CEUS, que es la coalición en la que va a concurrir una vez más tanto PNV como Geroa Bai desde aquí, desde Navarra, con Baleares, con Canarias y con Canarios. Bueno, pues son otras formaciones pequeñitas. Se ha ido como Galeusca, con Galicia, con Euskadi, con Cataluña en otros momentos. Ha habido distintas fórmulas y Izaskun Bilbao Barandica, que es quien, por ejemplo, a Geroa Bai le ha estado representando estos últimos años, ha estado de principio a fin, porque ese era el acuerdo al que se había llegado. No se trata tanto de quién, sino de para qué. Izaskun ha ido con el compromiso de representar lo mismo a los propios que a los coaligados. De alguna manera se garantizan así una cierta representación. Esta misma tarde en Madrid el manifiesto que se ha suscrito por parte, como digo, en este caso de tanto de Canarios como Baleares, como Geroa Bai, como EAJ-PNV. Entonces, bueno, hay unos compromisos claros que se comparten por todas y por todos, y luego hay un compromiso de que la persona que encabeza la lista, que en este caso es mi compañera Ollane de EAJ-PNV, representará los intereses también de Canarios, también de Baleares, y se hará un trabajo conjunto con un programa mancomunado que es el que también va a defender Geroa Bai, y no solo va a defender, va a alimentar. Es verdad, es muy complicado para formaciones pequeñas, pero por ejemplo eso no ha sido óbice para un partido como el mío, que ha estado presente, como es el PNV, desde la creación misma de la Unión en Europa, desde el momento en que se estaba creando, ahí participó EAJ, pero también mi coalición, que es profundamente europeísta, Geroa Bai, y que ha estado en todos los comicios desde su creación presente. Por seguir trasladando un poco en la mesa, el hecho de que haya o no una alta o baja participación, ¿qué lecturas creen que puede tener esto? Hombre, si hay una baja participación también tendríamos que hacer una revisión de lo que está pasando o cómo estamos trasladando la política europea a las ciudadanas y ciudadanos. Sería importante que supiésemos comunicar, trasladar nuestro mensaje, trasladar la importancia. Hay que tener en cuenta que las políticas europeas, aquí se va a marcar la política migratoria,
se va a marcar la PAC, se va a marcar la política agrícola, se va a marcar la política industrial, y luego tenemos que tener también en cuenta que Europa todavía está a medio hacer. No tenemos un gobierno, que también sería importante tener un gobierno europeo. Se tiene que ser firme con la política exterior. Europa no se puede quedar como hasta ahora tan relegada en las decisiones internacionales, donde vemos que cada vez está adquiriendo más poder Estados Unidos, está adquiriendo más poder Asia, China, Rusia. Europa tiene que hacer un pensamiento y una reflexión y saber hacia dónde quiere ir. No, yo creo que Europa sabe hacia dónde queremos ir. Yo creo que lo tenemos claro. Sí que es cierto que nos preocupa, y además creo que nos tiene que preocupar a todos los partidos del arco parlamentario, la baja participación que pudiera tener en las elecciones europeas, precisamente porque las vemos muy lejanas. Pero es que la afección que tiene en nuestra vida no lo es. Es que el impacto es cotidiano, y si realmente la ciudadanía supiera que el que tengan unas aulas digitales en un colegio es cuestión de Europa, si la gente supiera que la construcción de un tramo de no sé qué carretera es una decisión de Europa, si la gente supiera que la ampliación de un pantano es cuestión de Europa, o que el programa de vacunación que hemos tenido en la COVID es cuestión de Europa, si repasáramos todo eso y vemos la importancia que tiene Europa y las decisiones europeas en nuestro día a día, yo creo que nos tomaríamos mucho más en serio la importancia de participar en esas elecciones. Porque es un poco el mensaje, sí. ¿no? Que a lo sí, que, sí, es que, y por eso mismo creo que además ¿no? es responsabilidad, pero además sobre todo de los partidos políticos que nos presentamos a las elecciones europeas, trasladar esta información. ¿Qué importancia tiene Europa en nuestra vida? Que, como digo, es muchísima. Y pienso ciertamente que es verdad, que parece que la afección cotidiana en nuestro día a día está en nuestro ayuntamiento, en nuestra comunidad, que por supuesto que también, y pensamos a participar muchísimo más en nuestra política más cercana, la que tenemos más cotidiana, pero es que Europa está lejos, está allí, pero es que impregna todo. Las decisiones políticas, el 70%, por ejemplo, de nuestra legislación viene con un origen europeo, que luego se va adaptando, es un paraguas que va bajando y tocando tierra en nuestra localidad o en Navarra, pero realmente todo parte de allí. Y ya digo que decisiones tan importantes como la carretera que tenemos aquí fuera de nuestros estudios puede tener una decisión o en el Europa. roaming, cuando viajamos, claro, que podamos utilizar nuestra línea sin recargo. Esto es una decisión que se toma en Europa, participada, por ejemplo, por mi representante, que tuvo un papel clave en ello. Cosas así de sencillas y así de trascendentales. Pero claro, le damos la importancia cuando toca el debate, pero no se va a parar nuestra actividad. No va a haber un momento de impasse para dedicar a campaña, las instituciones siguen a pleno rendimiento, seguimos en el Parlamento funcionando con absoluta normalidad, el calendario no se modifica y no se trastoca para nada, y bueno, igual eso sí que es verdad. A mí me gustaría señalar que también, que estamos también, terminando, ya va a ser un último turno de intervención. Que nosotros aquí en España a lo mejor vivimos un poco más lejos de Europa, pero los países, el resto de países europeos sí que están mucho más conscientes de lo que está pasando en Europa. En España perdemos muchísimo tiempo, hemos estado mucho tiempo involucrados en nuestros propios problemas, porque se ve la prensa internacional y se ve cómo los países están mucho más pendientes de lo que se está viviendo de la relación con terceros. Con este último turno terminamos. Señora Solana, ¿algo más que añadir? Bueno, pues eso, que seamos responsables y lo suficientemente maduras y maduros para tomar conciencia y noción de lo importante que es ya no presentarse, sino ir a votar, que ya quisiera yo saber un poco a quién va a votar el electorado de UPN, no teniendo a su partido presentándose a los comicios. Ayer decía en esta casa, yo tengo que decir que ayer su presidenta, Cristina Ibarrola, decía en el programa Cara a Cara de esta casa, decía ayer que todavía la decisión no se ha tomado, eso es lo que decía, y que lo tomarán en la ejecutiva y que convenientemente a quien cada uno y cada una quiera, se informará de lo que tiene que hacer. Sí hacer ese llamamiento a la importancia de ir a votar. Sí, estoy completamente de acuerdo con ello. Queremos más Europa para avanzar, que no queremos una Europa que vaya a retroceder. Para eso necesitamos
participar de esas elecciones para que gane la socialdemocracia y seguir avanzando en los valores que actualmente mantenemos en la Unión Europea y no perderlos. Y estoy conforme y totalmente de acuerdo con el vídeo. Cuidemos nuestra democracia, nunca la demos por garantizada. Señora Elizalde, sí, gracias. Vamos a terminar el programa. Pues yo tengo que decir, ya que María ha hecho alusión, no vi ayer a Cristina, María, da gusto que siempre seamos el centro de la decisión cuando somos los únicos que no nos presentamos. No tanto, no tanto. La verdad bueno, que está, ustedes, claro, que está pero muy depende bien. de lo que digan No ustedes, tanto. tienen aquí un buen puñado de votos también para poder orientar. Pues sí, tenemos un gran puñado de votos y somos el partido mayoritario de largo en Navarra y, como dijo la presidenta ayer, si no me equivoco, pues ya tomará UPN la decisión y ya se informará pertinentemente, pero aun y todo dar libertad de voto, ¿no? Aun y todo, al electorado. Pero hombre, no les diga usted lo que tiene que hacer. Digo que sería lo suyo, ¿no? Lo razonable. Bueno, no sé, razonable Terminamos, para señora vosotros Elizalde. son cosas que para nosotros no son. Por suerte. Pero sí, me preocuparía pero que de fuera de todas otro formas, modo. yo que sí, que somos, y nosotros siempre que hemos tenido oportunidad, hemos participado, yo creo que hay muchas cosas, el roaming es importante, pero estamos viendo que están en la calle nuestros agricultores y que es importante que la política agraria común pues tenga sus medidas, pero que también esas medidas se respalden con las medidas que se pueden adoptar en Navarra. Estamos y ya, no se adopten. Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo, pero con esto terminamos. Les agradezco a las 4 de verdad que hayan participado de este democrático programa, a pesar de que ha habido también sus momentos de eso se llama salsa, ¿no? De debate, que es de lo que tiene que ser, de salseo, como la señora Elizalde. Gracias y buenas noches. Nos vemos la semana que viene con otro asunto que seguro que es de su interés. Nada más, pasen una muy feliz semana.